Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a invitar que tome su Biblia. Amén. Si usted la trae, tómela. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Y le voy a invitar que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12. Amén. San Juan capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Cuando lo tenga puede glorificar a Dios con un amén. Vamos a esperar que todos busquen, que todos podamos tener nuestra cita, amén. San Juan capítulo 12, versículo del 1 al versículo 8. ¿Lo tienen, hermanitos? Los que no lo tengan, pues está en la pantalla, amén, o los que ya no alcancen a ver, pues está ahí en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, hermanos, que se oiga fuerte esa escritura, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos, hermanos. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Cristo. Cuando leemos esta escritura, amén, aparecen, hermanos, 3 personajes, amén. Dice que 3 hermanos que nos habla la Biblia. Dice que ellos eran únicos y cada uno de ellos sobresalía por algo especial que había en cada uno de ellos, amén. Y a través de la escritura podemos ver que cada uno de estos personajes era amado por Jesús, gloria a Dios. Y dice, hermanos, que tanto Lázaro como Marta y como María representan, hermanos, algo que a nosotros en este tiempo como cristianos nos van a ayudar en nuestra vida, amén. El tema que yo les traigo hoy se titula Servicio, Comunión y Devoción. ¿Cómo, hermanitos? Servicio, comunión y devoción. Servicio, comunión y devoción. Y cada uno de ellos, hermanos, a través de la escritura, vamos a darnos cuenta que cada uno de ellos representa servicio, comunión y devoción. Gloria a Cristo. Y que estas tres actitudes en nosotros deben de estar. Amén, gloria a Cristo. Y el primer punto que yo les presento hoy dice nuestro servicio. Amén. La palabra servicio. Gloria a Cristo. Y vemos aquí al principio del pasaje, dice que Jesús vino a Betania, amén, a visitar a Lázaro. Después de que ya lo había resucitado, dice que viene a visitar a esta familia, amén. Y dice, hermano, la palabra de Dios que Lázaro se sentó a la mesa con él. Y dice el versículo 2, y dice que le hicieron una cena, en la cual pues Marta era la que servía, amén. Y cuando hablamos de Marta, lo primero que se nos viene a la mente, o lo primero o el papel que nosotros le hemos catalogado a Marta, es que era una mujer afanada, amén. E incluso a veces cuando no podemos venir a la casa de Dios, decimos, ¿sabes qué? No puedo venir porque tengo mucho que hacer. Luego decimos, ay, esas Martas, amén. Porque decimos, las comparamos con Marta porque dice que Marta se afanaba. Gloria a Dios. Y entonces nos comparamos muchas veces con Marta. Pero hoy vamos a ver el otro lado bueno que Marta nos representa. Amén. Y dice que Marta, hermanos, era una mujer de iniciativa. Gloria a Dios.
Recordemos, hermanos, y yo les voy a invitar que vayamos al libro de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Amén. Ahí está en la pantalla por si no alcanza a ver. Vamos a leer lo que dice estos versículos. Y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo a una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual dice, no le será quitada. Amén. En esta primera ocasión en la que Jesús llega, dice que viene a la aldea y dice que entra en la casa de Marta. Y dice que Marta lo recibió y que Marta, dice, estaba apurada en los quehaceres. Amén. Pero en esta ocasión, hermanas, en la que encontramos a Marta, dice que ella pues andaba apurada, porque si nos ponemos a pensar en esta historia o en este pequeño trama que estamos viendo aquí, quizás Marta estaba preocupada porque si Jesús había venido a visitar, pues había que preparar alimento para 12 o 13 personas, porque dice que Jesús siempre andaba con sus discípulos, a donde quiera que iba los llevaba. Entonces, si podemos meditar un poco, pues podríamos entender un poco la situación de Marta, porque dice que ella pues estaba apurada, ¿no? Es como cuando a usted de repente alguien le llega de su familia y ¿qué hace? Si no tiene nada de comida, o sea, llega de visita inesperada, ¿y qué hacemos como mujeres? Pues vemos a ver qué vamos a preparar, y más si viene el tío, la tía y los sobrinos y los primos, pues ya son muchos, ¿no? Entonces, en esta situación, pues más o menos eran como 12, 13 personas, más quizás los invitados, más quizás el colado que por ahí haya llegado. Y entonces dice que Marta estaba pues apuradísima. Amén. Entonces dice que ella ve que su hermana María pues está bien cómoda sentada a los pies de Jesús. Y es como toda situación, y creo que esto hasta en la casa lo vivimos con nuestros hijos, cuando el hijo mayor o el menor empieza a reclamar porque uno hace más que hacer que el otro, porque el otro le piden más y al otro menos. Amén. Y pasa esta situación que le dice Marta a Jesús: Señor, ¿no te dan cuidado que mi hermana esté ahí sentada bien cómoda? Pues dile que me ayude, ¿no? Porque yo ando acá apurada. Y dice, hermanos, que Jesús muy sabiamente, porque Jesús era muy sabio, le responde a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesario. Dice, y María ha escogido la mejor parte. Amén. Entonces, pues Marta, pues a lo mejor podemos pensar que pues Marta le siguió adelante, preparando la comida para darle de comer pues a sus invitados que estaban ahí. Amén. Entonces, cuando hablamos de Marta, hermanos, podemos decir que Marta representa nuestro servicio cristiano. Amén. ¿Representa qué, hermanos? Nuestro servicio cristiano. Amén. A veces la catalogamos y decimos: hay muchas Martas porque se afanan en sus quehaceres y no vienen a la iglesia y no vienen a la oración. Pero si vemos, hermana, en los dos pasajes que leímos, en el primero de San Juan y en este capítulo, Marta sí estaba afanada, pero estaba afanada, hermanos, no en su propio quehacer, no en sus negocios, no en algo que le conviniera a ella. Dice que estaba ocupada en los negocios y en el servicio a Jesús. A lo mejor sí Marta andaba apurada, pero ella le quería dar el mejor alimento a Jesús. Amén. Nosotros como cristianos, hermanos, nos encontramos en la iglesia sirviendo a Dios. Amén. Todos los que estamos aquí, las panderistas llegan temprano porque están dando un servicio ¿a quién? A Dios. Los músicos vienen corriendo porque le están dando un servicio ¿a quién? A Dios. Las que estamos de ujieres, pues estamos dando un servicio a Dios. O sea, no nos venimos aquí a hacer nuestros propios quehaceres o preocuparnos por nuestros negocios o sacar un beneficio. Yo vengo de ujier porque a fin de mes me van a pagar, ¿o sí? O panderistas, ¿alguien les da un sueldo?
o alguien les paga su cefod, o alguien viene y les dice, muchachas, tengan su salario de este mes. No, ¿por qué? Porque todos estamos ofreciendo un servicio a nuestro Dios. Y Marta, hermanos, representa eso, o representaba eso, un servicio que ella le estaba dando al Señor. Porque si andaba apurada haciendo la comida y haciendo preparando todo, ¿era para quién? Pues para Jesús, para atenderlo bien, para que estuviera bien atendido, con una buena comida. Amén, porque así somos nosotros. Cuando alguien llega a nuestra casa, pues procuramos darle lo mejor. ¿O le da a usted puros frijoles? No, ¿verdad? Creo que nos esforzamos, y si no comimos carne toda la semana, pues ese día comemos carne por los invitados que llegan. Y más si a lo mejor vienen de lejos. Hay quienes de repente le llega a su familiar que del pueblo, que no sé, que quizás no lo ha visto en 15, 20 años y le llega, pues quiere darle lo mejor. Lo mismo pasaba con Marta, amén. Y entonces nosotros como cristianos, pues tenemos un privilegio grande, amén. Y ese privilegio pues tenemos que aprovecharlo nosotros, el hecho de servir a Dios en esta casa, amén. El tiempo que el Señor nos permite estar aquí, amén, gloria a Cristo. Yo siempre he dicho que lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, pues es servirle al Señor, amén. Hace unas semanas atrás salía una entrevista, amén, la hermana Casey pues está invitando a los líderes pues a platicar, y ella me decía que qué opinaba yo del servicio que le damos a Dios. Y yo le decía a mi hermana, creo que, y siempre se me ha quedado eso de que si quizás no sabemos predicar muy bien a la gente, no sabemos hablarle a la gente de Cristo, yo le decía, pues por lo menos que podamos servir en la casa de Dios, amén. Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues aunque sea una piedra, una perlita, el Señor nos pueda poner en nuestra corona por nuestro servicio, amén. Y yo le decía a la hermanita, pues yo creo que lo mejor que le podemos dar a Dios en este tiempo, pues es nuestro servicio, amén. Hay quienes llegan a una edad en la que quisieran estar sirviendo aquí en la casa de Dios y pues ya no lo pueden hacer porque su salud ya no se los permite, porque pues ya quizás están en una edad avanzada en la que dicen ya no sirvo, pero que por lo menos tienen esa satisfacción de decir yo en mi tiempo serví, amén. Mi hermana Guille, yo la conozco de años y sé que mi hermana en sus tiempos buenos siempre estuvo en la casa de Dios. Amén. Ella ha dado testimonio que hasta con su esposo tuvo muchos problemas por estar en la casa de Dios, pero ella en su tiempo lo hizo. Quizás ahora pues ya no lo puede hacer igual porque su salud no se lo permite muchas veces, pero yo creo que en su corazón está la satisfacción de decir, cuando pude hacerlo, pues lo hice, amén. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, que tenemos fuerza, juventud y todo, pues sirvamos a Dios. Tomemos el ejemplo de Marta. A veces decimos, Marta no es un buen ejemplo para seguir, pero yo digo que sí lo es cuando se tratan de las cosas de Dios, amén. Cuando se trata de venir y servir en la casa de Dios, quizás en el talento, cuando se nos piden traer comida para los hermanos que están trabajando, eso es servir al Señor, estar afanado, pero en las cosas del Señor, gloria a Dios. Entonces Marta representa esa parte de nuestro servicio como cristianos. Siempre veíamos a Marta y siempre decíamos, pues Marta no es muy bien vista porque siempre estaba apurada, pero apurada en las cosas del Señor, amén, gloria a Cristo. Entonces nosotros en este tiempo pues debemos de tomar este ejemplo para servir en la casa de Dios, amén, gloria a Cristo. Y el segundo punto, hermanos, es nuestra comunión, gloria a Cristo. Vamos a ver en el versículo 12 de San Juan, el versículo que acabamos de leer. San Juan capítulo 12, versículo 2, perdón. Dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y dice que Lázaro, ¿qué estaba haciendo? Dice que era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Cuando hablamos de esa parte que dice sentados a la mesa, hermanos, podemos entender que tenía una amistad o una conversación con Jesús, amén. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa a comer, ¿qué hacemos con esa persona o con esas personas? Nada más les damos de comer, los dejamos ahí y nos vamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos? Platicamos, ¿no? Cuando aquí se hace una fiesta, unos 15 años, una boda, lo que quieran,
pues nos da gusto porque es el tiempo de convivir con nuestros hermanos, de platicar cosas, dijeran las muchachas, de chismecitos por ahí, amén. A veces hay chismecitos que pues queremos saber y esa es la oportunidad, amén, cuando estamos a la mesa. Si nos damos cuenta, hermanos, en los pasajes nunca se habla de que Jesús tuviese una conversación con Lázaro. En la Biblia no encontramos que encontremos una conversación con Marta y con María, sí. Porque si recordamos, hermanos, la Biblia, cuando Lázaro muere, dice que las hermanas de Lázaro le mandan a decir a Jesús que aquel al que él amaba, pues estaba enfermo, amén. Cuando Jesús viene a ver a Lázaro, dice que Marta es la primera que sale a recibirlo y platica con él, y yo creo que le cuenta, pues mira Jesús, mi hermano estuvo malo, y le dice que si hubiera estado ahí, pues su hermano no hubiera muerto. Entonces existen esas conversaciones entre María, entre Marta, pero no entre Lázaro. Solo dice que estaba sentado a la mesa con Jesús, amén. Y entonces, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, y esto es bien importante porque Lázaro representa, hermanos, nuestra comunión íntima con Dios. ¿Representa qué, hermanos? Nuestra comunión íntima con el Señor, amén. Lázaro tuvo el privilegio grande de poder estar sentado a la mesa de Jesús, amén. Y más, hermanos, porque dice la Biblia que Jesús amaba mucho a esa familia. Jesús amaba mucho a Lázaro, amaba mucho a María, los tenía en gran estima, amén. Tanto que dice que cuando Lázaro muere, pues Jesús dice que se estremece y llora por la muerte de su amigo, porque lo consideraba un amigo. Pero, hermanos, vemos aquí que si en sí no hay una conversación con Lázaro, sí representa nuestra comunión, hermanos, porque nosotros debemos de tener una comunión íntima con el Señor. Y esa, ¿saben dónde se logra, hermanos? ¿O dónde se hace? ¿En dónde se hace, hermanos? A través de la oración. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, hacemos oraciones públicas. Quiere decir que oraciones en general, ¿no? Venimos, nos juntamos, oramos por las necesidades. Pero hay una oración íntima con Dios que usted y yo tenemos que hacer con Dios. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde, hermano? En casa. Dice, y les voy a invitar que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, ¿y qué dice? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos habla, hermanos, de tener una comunión íntima con nuestro Padre. Esa comunión, hermanos, que quizás no la podemos lograr aquí. ¿Saben por qué? Porque es ahí en tu cuarto, en tu habitación, en donde nosotros podemos hablar con Dios de todo lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Todo. A veces aquí se intimida uno porque pues el altar no está muy grande y a veces estamos pegados unos de otros, ¿no? Y a veces en vez de orar, estamos oyendo la oración del que está al lado. Amén. Y ay, ¿qué estará diciendo mi hermano? Y si mi hermano está diciéndole, Señor, he pecado, pues ya nos enteramos de un chisme, ¿no? Y al rato ya toda la iglesia sabe. ¿Sí? Entonces, esa oración íntima que nosotros tenemos que hacer, la tenemos que hacer en nuestra casa. Ahora viene la pregunta, dijera la pregunta del millón o la pregunta obligada o como le quieran llamar. ¿Tú estás teniendo esa comunión íntima con Dios? Porque sabes, hermanos, cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con el Señor, ¿dónde creen que se ve reflejado los resultados de esa comunión? Cuando venimos a la iglesia, hermanos, cuando alabamos a Dios, cuando como músico, cuando como panderista alabas a Dios, ahí se ve reflejada la intimidad que tú tuviste con tu Padre Celestial. Ese tiempo de oración, hermanos, en donde nosotros doblamos rodillas delante de Dios y le expresamos todo lo que hay, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros temores, cuando nos desahogamos con el Señor, hermanos, y dijeran allá afuera nos vamos como hilo de media,
¿Por qué, hermanos? Porque es ahí donde tú y yo tenemos esa comunión. Lázaro, hermanos, representa eso porque dice que él estaba sentado a la mesa con Jesús. Y si estuvo sentado a la mesa, no creo que Lázaro haya estado nada más comiendo o mudo con Jesús. Tuvo que haber una plática. Amén. Quizás Jesús le preguntó cómo andaban sus sentimientos, cómo se sentía después de que Dios lo había resucitado. Tuvo que haber un efecto en la vida de Lázaro. Entonces, tuvo que haber una conversación que quizás en la Biblia no se menciona, pero tuvo que haber esa comunión, esa comunicación. Amén. Cuando tú y yo nos sentamos a la mesa con Jesús, hermanos, y hablamos con Dios, de verdad, hermanos, el Señor viene a poner consuelo en nuestra vida. No sé si tú tienes ese hábito de tener esa comunión con Dios, o quizás hace tiempo que ya no la tienes, no lo sé. El Señor lo sabe, amén. Pero si no ha sido así, hermanos, yo te invito a que tengas esa comunión con el Señor, amén. Porque a veces queremos tener comunión con Dios cuando estamos pasando la necesidad o la enfermedad. Ahí es cuando quisiéramos estar de rodillas día y noche hasta que el Señor nos conteste. Y somos al revés, a veces hasta que no pasa una necesidad es cuando oramos. Y debemos de orar antes de que pase esa necesidad, amén. Porque es ahí, hermanos, donde el Señor trae respuesta. Aquí en la iglesia, hermanos, y el hermano Elpidio la vez pasada que predicaba decía, ha habido muchas enfermedades, muchas operaciones, muchas cirugías, muchos malestares que han salido así de repente, hermanos. Que hoy vemos a la hermana y ya mañana que ya está internada, que ya la van a operar y decimos, ¿y a qué horas, en qué momento se puso mal a la hermana? Amén. Y situaciones que se han venido dando en la casa de Dios, hermanos. Y a veces todo eso pasa porque nosotros nos olvidamos de tener esa comunión íntima con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No los estoy regañando, hermanos, se los prometo que no. Esta palabra de verdad, antes de que sea para usted, ya me dio a mí quién sabe cuántos golpes en la cabeza. Porque es bien necesario tener esa comunión íntima con el Señor, hermanos. Porque de esa manera nosotros nos enamoramos más de Dios. Amén. Y como resultado de esa comunión, hermanos, viene algo mucho mejor para nuestras vidas. Así que, hermanos, yo te voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, amén, en la pantalla está. Yo te voy a invitar que lo leas conmigo y dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. A veces este versículo lo damos a la gente que, pues, a la gente que le predicamos, pero también viene a nuestra vida, hermano, porque dice el Señor nos está haciendo una invitación y dice, yo estoy aquí en la puerta. Amén. Dice, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, dice, yo entraré a él, dice, y voy a cenar con él. Amén, gloria a Cristo. ¿Qué tan importante es, hermanos, tener esa comunión íntima con el Señor? Es lo más importante, hermanos, porque a través de eso vienen los resultados cuando estamos aquí. Amén. Yo recuerdo que hace años, cuando empezó lo del talento apenas, que todavía los cultos se hacían allá abajo y aquí los niños subían, hermanos, los líderes que estaban, y no me van a dejar, ahí está mi hermana Marisol, no me va a dejar mentir, que los que eran líderes de maestros tenían que estar con los niños martes, jueves, domingo, porque no había muchos maestros, solo eran 2 o 3, ¿me equivoco, hermana Mari? Y a veces se tenían que perder de predicaciones. Si venía algún invitado a la iglesia, pues se lo tenían que perder porque tenían que estar con los niños. Igual yo recuerdo que cuando la pastora empezó esto de los talentos y todo eso, la pastora siempre estaba en el talento, siempre. Pero llegó un momento, hermanos, en los que todos los que pues estaban sirviendo en la casa de Dios, pues también se tenían que alimentar de la palabra de Dios, porque si no, empieza a venir un enfriamiento espiritual y a veces ya dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y se empiezan a surgir cosas. Entonces, hermanos, todos en algún momento tenemos que alimentarnos de Dios, amén. Entonces, yo les decía lo de la pastora. Y llegó un día que se tuvo que ir la pastora, no sé a qué salió con el pastor y dejó encargado el talento. ¿Y qué creen que pasó? ¿Que salió bien o no? ¿No?
Ay, hermanos, qué poca fe tienen. No, pues sí, se hizo las cosas bien, porque ya había la pastora instruido a las hermanas, y creo que entonces ya todas hemos sido instruidas cómo le gustan las cosas a la pastora. Amén. Entonces empezó a dar cuenta la pastora que pues sin ella también se podía trabajar el talento, y creo que en esa área pues así debe de ser, al igual que todos. En el área de maestros lo mismo. Yo recuerdo que la maestra Andrea al principio tenía que estar ella martes, jueves, domingo, ¿cierto, hermana Andrea? Martes, jueves, domingo, y ella se perdía de la palabra, de que si venía un invitado, porque tenía que estar allá abajo. Amén. Pero ya cuando le ponen maestros, pues ya se puede rolar, ya puede estar acá arriba, ya igual los maestros, unos están un martes, otros un jueves, y así. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que así como ofrecemos nuestro servicio a Dios, también tengamos un momento de intimidad con nuestro Dios. Amén. Y no solamente me refiero a la oración que hacemos aquí, sino a la oración que cada uno de nosotros debe de tener en su casa, en intimidad con el Señor. Porque es ahí, hermanos, cuando el Señor trae respuesta a nuestra vida. A veces aquí queremos que caiga fuego del cielo, y los músicos se van con todo y garganta, los músicos sudan hasta no más poder, y el pueblo de Dios no más nada. A veces es culpa del pueblo, a veces es culpa de los músicos, y perdón por los músicos, pero a veces pasa eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en la vida de los músicos no hay esa intimidad con Dios. A veces venimos corriendo, hermanos, y necesitamos pues venir porque ya son las 7 y tengo que estar allá arriba y tengo que tocar, y a veces se nos olvida pasar por el altar. Amén. Si tú has tenido esa intimidad con Dios en tu casa, pues no hay problema, porque dices, bueno, Dios conoce mi corazón, yo he estado en oración con el Señor y no hay problema. Pero si no la has tenido, hermano, ¿qué pasa? Es por eso que a veces el pueblo de Dios está durmiendo, como ahorita que muchos ya están durmiendo, no les voy a decir quién, pero ya. Despierten, hermanos, amén. Gloria a Cristo. Y a veces pasa todo eso, hermanos, ¿por qué? Porque no hay una comunión con Dios, hermanos. A mí me ha pasado, yo no puedo decir que soy la mujer más de oración, no, hermano. Ustedes han visto que a veces las sugieres venimos corriendo y que ya ponemos esto y que ya nos movemos por allá, y llega un momento en que, ay, Señor, ya no pude orar. Pero si yo tengo un momento de intimidad en mi casa, Dios me va a respaldar. Yo siempre se los he dicho, y no es por exhibir ni al pastor ni a nadie, pero a veces, hermanos, muchos decimos, ay, el pastor llega y ni siquiera ora, el pastor llega y luego está aquí. Pero, hermanos, cuando vemos la mano de Dios, y creo que todos hemos visto que cuando el pastor ha orado por alguna necesidad, hermanos, Dios ha obrado en esas necesidades. Y quizás yo no me he dado cuenta si el pastor ora o no, pero si él tiene una intimidad con Dios en su casa, en su aposento, hermanos, los resultados van a ser visibles. Amén, gloria a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos están teniendo esa comunión con Dios. Entonces, hermanos, hoy en este tiempo, hermanos, tenemos que aprender a tener, hermanos, y hacerlo un hábito en nuestra vida, el pasar unos momentos de comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como tercer punto, hermanos, y para que ya no se nos duerman, no es cierto, hermanos, dice que es nuestra devoción, y es el resultado de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Y vamos a ver que María, hermanos, representa esa devoción a Jesús. Gloria a Cristo. En Lucas 10:39, el pasaje que acabamos de leer dice que María se sentó a los pies de Jesús. Amén. Ella fue audaz y dice, yo escojo lo mejor y me siento a los pies de Jesús. Amén. Si vemos esta historia, no se dice si quizás Lázaro era el hermano mayor, era el hermano menor, o que Marta era la mayor, pero quizás podemos darnos cuenta que a lo mejor Marta era la hermana mayor y María la más pequeña, ¿no? Y era una mujer que quizás pues más tranquila, que decía, si Jesús viene, pues yo me siento a platicar a los pies de Jesús, a escuchar su palabra. Amén. Ella pudo haberse parado y decir, no, pues a ver, Marta, ¿en qué te ayudo? Pero dice que no, ella se sentó ahí a los pies de Jesús, y Jesús dijo que ella había escogido la mejor parte. Amén. En el versículo que leímos ahorita, amén, y se los voy a leer, y dice que en el versículo 3 del capítulo 12 de San Juan, dice la palabra de Dios, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro,
de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Amén. Y antes de eso, hermanos, yo busqué la definición de la palabra devoción, y dice que devoción, hermanos, es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirada por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. Dice que es un sentimiento de profundo respeto. Amén. Aquí en esta escena podemos ver a María. Dice que María tomó un perfume, una libra de perfume de nardo puro. Amén. O sea que era un perfume finísimo. Amén. En este tiempo, hermanos, un perfume original, ¿cuánto cuesta? Arriba de 3,000 pesos. Yo a veces he ido a las tiendas y así como que medio vemos, y el más baratito cuesta 3,000 pesos. Y hay perfumes muchísimos más caros. Amén. Y dice que esa mujer tomó una libra de perfume de nardo puro. Y dice que en ese tiempo, hermano, el perfume de nardo era equivalente a lo del salario anual de un trabajador. Amén. Y de hecho más adelante Judas dice, ¿y por qué no se vendió mejor este perfume? Y dice, lo pudimos haber vendido en tantos denarios. Amén. Porque era un perfume caro, que quizás era lo equivalente a todo un año de trabajo de un trabajador. Pero a María no le importó eso. Dice que ella lo derramó a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Porque en el corazón de María había agradecimiento por lo que había hecho por su hermano Lázaro. Amén, gloria a Cristo. Y María, hermanos, fue una mujer, hermanos, con una profunda devoción a Jesús. Gloria a Cristo. Dice que ella no le importó nada más que pasar el tiempo con Jesús. Quizás ella sabía o presentía que llegaría un momento en que Jesús se tendría que ir, y aprovechó cada instante para poder estar cerca de Jesús. Amén. Tú y yo, hermanos, debemos decidir hoy, hermanos, ser como estos 3 hermanos, pero en una sola persona. Servir al Señor, sí, pero tener también esa comunión con nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo esa devoción por Jesús. Es decir, que cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, derramemos nuestro corazón delante de Dios. Amén. Que no me importe si el de la derecha o el de la izquierda me vio, o si me ven llorar, ¿qué van a decir? O si se me va a escurrir el maquillaje, ¿qué voy a hacer? No, hermanos. Debemos, hermanos, de tener esa devoción que tuvo María por Jesús. Y más, hermanos, cuando Dios ha hecho por nosotros tantas cosas. Amén. Yo siempre les he dicho, y cada vez que yo estoy aquí siempre les he dicho, si tú tienes algo que agradecerle a Dios, alábale a Dios, glorifica su nombre. Si no tienes nada que agradecerle a Dios, quédate así como estás. Pero creo que todos los que estamos aquí, Dios ha hecho algo en sus vidas. Amén. Y si lo ha hecho, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Yo no sé, hermanos, lo que esta palabra de Dios traiga a tu vida hoy en este momento. Pero lo que sí te puedo decir, hermanos, es que es tiempo de que como iglesia, que como personas, cada uno de nosotros hagamos un equilibrio en nuestra vida, en una balanza, y pongámonos a meditar, hermanos, si en verdad a lo mejor estamos sirviendo a Dios en la casa de Dios, y no es que sea malo. Qué bueno, hermanos, que estamos sirviendo en la casa de Dios. Pero el servicio va acompañado de la comunión y de la devoción a Jesús. Amén. No podemos solamente venir y servir a la casa de Dios sin tener comunión. No se puede, hermanos. Porque entonces empezamos a ver todo lo malo, empezamos a ver, hermanos, los defectos de los demás. Porque a veces para juzgar, hermanos, somos los primeritos. Amén. Para echar las piedradas, somos los primeritos. Amén. Cuando vemos el error de alguien, luego somos los primeros en juzgar. Porque no hay una comunión, porque no hay esa comunión con Dios. Cuando tú y yo, hermanos, servimos en la casa de Dios, pero además tenemos esa comunión y esa devoción por Jesús, no, hermano, olvídate. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu casa. Amén. En esta hora, hermanos, yo te voy a invitar que tomemos esa decisión, hermanos, de tomar el ejemplo de estos hermanos, pero ser los 3 en uno, hermanos. Tener servicio a Dios y servirle a Dios el tiempo que el Señor nos permita, pero tener esa comunión con Dios, hermanos. Buscar su rostro, hermanos, porque a veces nos olvidamos de esa pequeña parte
Y es cuando entonces, hermanos, sale nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Tú y yo, hermanos, ante los hermanos, ante la iglesia, podemos presentarnos como las mejores personas, pero en realidad el que te conoce es Dios. Amén. Lo que haces fuera y dentro de la iglesia, Dios lo conoce. Amén. Y un día, pues, para bien o para mal, vamos a ser juzgados delante de Dios. Amén. Porque Dios dice que tiene anotado toda nuestra vida. Amén. Si a lo mejor algo a mí se me pasó, ese día que esté delante de Dios, Dios me va a decir el día tal, de tal, tú hiciste esto y esto, y quizás no me voy a acordar. Y por eso es tan necesario, hermanos, tener esa intimidad con Dios todos los días. Señor, si en algo he pecado, perdóname. Si quizás hablé mal de mi hermano, perdóname. Si quizás pequé en contra de alguien, perdóname. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario para nuestra vida. Si queremos ser mejores cristianos cada día. Amén. Gloria a Cristo. Yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta hora. Quizás, hermanos, no fue algo o una prédica tan larga, pero no es tanto el tiempo que podamos predicar la palabra de Dios, sino el efecto que trae en tu vida. Amén, gloria a Cristo. Sino la decisión que tú vas a tomar este día de Señor, quizás he descuidado esa área de tener ese tiempo de intimidad contigo. Y a veces a todos nos falta, hermanos, tener ese tiempo con Dios y hermanos, expresarle a Dios todo lo que somos, tanto las cosas buenas como las malas, porque a veces pues también tenemos un mal carácter, a veces también quizás hablamos a la ligera, amén, y a veces no medimos nuestras palabras y no nos damos cuenta que a veces con nuestras palabras dañamos a ciertas personas. Y todo eso pasa, hermanos, porque no hay una comunión con Dios. Cuando tú y yo tomemos la decisión de tener esa comunión con Dios, de verdad, hermanos, que se va a ver reflejado en tu vida. Y no vas a tener que andarlo pregonando y diciendo, el Señor, yo soy el mejor cristiano. No, porque tus mismas acciones se van a reflejar. Y la gente va a decir de ti, esta hermana ora, esta hermana busca de Dios. ¿Por qué? Porque su actitud es diferente, porque su manera de hablar es diferente. Amén, gloria a Cristo. Porque su manera de ver las cosas es diferente. A veces, hermanos, cuando en nuestra vida vienen necesidades, tribulaciones o todo, lo primero que viene a nuestra vida son cosas malas, negativas. Y eso se vale, porque a veces, hermanos, es fácil decir tengo fe, pero cuando te encuentras en medio de la situación, ahí ya es más difícil. Amén. Yo hace tiempo visitaba a mi hermana Angie y ella me compartía todo lo que ha pasado, todo el proceso que había pasado. Y decía, de verdad, hermana, que fueron días difíciles. Decía nuestra hermana y mi hermano Dani también decía, ahora entendemos que no es fácil a veces cuando alguien dice, hermano, necesitamos oración porque quizás estoy enfermo. No es lo mismo decir, sí, vamos a orar, a que tú estés en esa situación y que tú tengas que doblar tus rodillas por tu necesidad. No es lo mismo, de verdad, hermanos. Y hermanos, son en esas situaciones cuando debemos de demostrar en quién hemos creído, aunque a veces es bien difícil, hermanos. De verdad es lo menos que tienes en medio de una necesidad es fe en esos momentos. Y que tú estás pasando una necesidad, lo que menos tienes en ese momento es fe para creer que lo que te está pasando va a pasar. Pero hermanos, debemos de afirmar nuestra vida en Dios. Amén. Todavía aún faltan muchas cosas que quizás vayan a venir sobre nuestras vidas, yo no lo sé. Yo puedo decir que a lo mejor hasta aquí ya Dios me ha probado, pero no lo sé qué va a pasar más adelante, si quizás Dios me va a probar en otra área. Y todo lo que yo he hablado hoy, lo tengo que vivir, amén. Por eso a veces no es que uno se niegue a hablar de la palabra de Dios aquí, no es eso, hermanos. A veces uno lo hace por temor y porque decimos, si yo hablo aquí el día que yo esté pasando una necesidad, ¿quién es el primero que debe de estar firme y fuerte? Pues el que estuvo aquí predicando, porque habrá alguien que dirá, hermana, pero si tú hablaste y dijiste que esto y que esto, ¿y dónde está ahora tu fe? ¿O dónde está ahora lo que tú hablaste que estás pasando necesidad? Amén. Entonces, hermanos, yo te invito a que en esta noche reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos enseña y meditemos en lo que estamos haciendo en la casa de Dios. Si estamos sirviendo, qué bueno, hermanos, síguelo haciendo. Gracias a Dios, hermanos, esta iglesia se ha caracterizado por servir, porque todos somos mujeres y hombres de servicio, a los cuales se les dice, hermano, te toca servir, amén. Y hermanos, yo puedo decir que somos privilegiados de estar en una iglesia
que, hermanos, que se caracteriza por el servicio a Dios, de tanto músicos, panderos, ujieres, líderes de talento, de todos, hermanos, todos somos buenos servidores, pero que también seamos buenos en tener una comunión con Dios, en ser hermanos de devoción a nuestro Padre Celestial, de amarlo con todo nuestro corazón. María demostró ese amor, hermanos. Ella no se fijó quiénes estaban en esa cena. Dice que ella fue, tomó el perfume y lo derramó a los pies de Jesús, y dice que los enjugó con sus cabellos. No se fijó si alguien la iba a ver o si iban a hablar de ella. No, ella no le importó, ella solo lo derramó porque amaba a Jesús. Amén. Yo te voy a invitar que en esta hora tú derrames tu corazón delante del Señor. Y yo le voy a invitar al del piano, si nos puede acompañar, hermanos, y vamos a cantar ese canto que entonábamos al final. Amén, de la alabanza. Y sabes, hermanos, yo te voy a invitar que medites en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado hoy a nuestra vida, hermanos. El día de mañana no sabemos qué Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Las pruebas en las que quizás nos vamos a tener que enfrentar. Pero, hermanos, que hoy tomemos la decisión de decir: Señor, ayúdame a tener esa comunión íntima contigo, esa que nadie ve, pero que se va a dar allí donde yo estoy, en mi cuarto, en mi recámara, con mis hijos. Hermano, no sé si tú tengas un altar en tu casa con tus hijos, yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero si no es así, hermanos, empecemos a hacerlo, porque de verdad necesitamos tener esa comunión con Dios. Amén. Él es nuestra fuerza y nuestra ayuda. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que permanece fiel. Siempre estará allí. En el momento que tú lo necesites, solo clama a Él y Él te responderá. Alguien alabe al Señor esta noche. Puede darle aplauso más fuerte a nuestro Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que a través de Facebook nos sintonizan, a través de las redes sociales. Esperamos que haya sido de grande bendición para todos ustedes este servicio. Nos vemos el día domingo para exaltar el nombre del Señor. Le mandamos un abrazo.